Siempre que platicamos con alguien, con algún integrante del Instituto Mexicano de la Competitividad, siempre que platicamos con ellos, me acuerdo de grandes amigos con los que hemos charlado, por supuesto, Valeria Moy, que es actualmente la directora general. En su tiempo, Juan Pardinas también llevó las riendas de IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Y qué bueno que nos puede tomar la llamada Natalie Hernández. ¿Cómo estás, Natalie? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Oye, qué gusto platicar contigo, es investigadora del IMCO. A ver, el tema del salario mínimo, estábamos dando algunos datos a toda la gente que nos escucha. Es ya sabido en cuánto queda el salario mínimo a partir del primer día del próximo año. Pero ¿qué implica esto? De momento, ayúdanos a entender, pues, ¿no? Ponnos las directrices. De momento, la gente dice, bueno, voy a ganar más, ¿no? Y entonces voy a poder comprar más cosas a lo mejor, ¿no? Pero ¿es así o no es así, Natalie? Cuéntanos. Claro que sí, mira, pues para poner un poquito en contexto, empecemos por decir qué se anunció, ¿no? Se anunció justamente el incremento que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, del 2024, en el salario mínimo, sí, que va a ser de 20% respecto al nivel que teníamos ahora en 2023, ¿no? Esto quiere decir que en términos generales el salario mínimo va a pasar de 207.44 pesos diarios, que es el que estaba actualmente, a 248.9 pesos diarios. Es decir, estamos hablando por ahí de los 7.567 pesos al mes, mientras que para los 43 municipios que se definen en esta zona libre de la frontera norte, va a pasar de 312 pesos punto 41 a 374.89 pesos al día, que para darnos una idea estamos hablando de por ahí de 11.397 pesos al mes. Este sería ya el sexto incremento anual consecutivo. Recordemos que el gobierno actual ha implementado una política de incrementos anuales al salario mínimo desde 2019, sí, y con eso lo que estaríamos viendo es que el nivel nominal del salario mínimo pues prácticamente casi que se triplicó desde 2018 y bueno, en la mayor parte del país, mientras que para esta zona libre de la frontera norte pues se habrá multiplicado ya por 4. Sí, es que es increíble, ¿no, Natalie? Son incrementos consecutivos de salario mínimo. Estamos llegando a un nivel, yo no sé si factible, pues, para la economía mexicana. Pues mira, considerando, digamos, el contexto que teníamos de años atrás, donde prácticamente el salario mínimo llevaba años sin tener cambios importantes y con pérdidas constantes en su poder adquisitivo, podemos decir, digamos, que esta política de la actual administración ha sido pertinente en fijarse ese objetivo de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo con menores ingresos, ¿no? Recordemos que allá por 2018 el nivel del salario mínimo, que era por ahí de 88 pesos diarios, no alcanzaba ni para cubrir el costo de una canasta básica de bienes alimentarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el salario mínimo básicamente era sinónimo de pobreza laboral, ¿no? Entonces, sí ha sido pertinente, digamos, había mucho margen para implementar estos incrementos anuales y por lo tanto, aunque hemos visto que sí, han sido significativos, sustanciales, ya hablábamos de que casi se triplicó, en términos generales, pues la verdad es que había espacio y en ese sentido podemos decir que fue pertinente y si consideramos sobre todo este proceso inflacionario que se nos atravesó, ¿no? Dado el contexto internacional tan complicado, pues también ha servido para evitar que se golpeara aún más el poder adquisitivo y se incurriera en mayor pobreza, ¿no? Entonces, digamos, en el contexto económico que teníamos en el país, podemos decir que fue una política pertinente y que ha servido, digamos. Interesante. Oye, Natalie, ¿alivia la condición de la familia mexicana en temas económicos? Efectivamente, una de las cosas que se ha visto con todos estos años con incrementos consecutivos del salario es que sí ha tenido una repercusión positiva en términos de aliviar o, mejor dicho, de ayudar a que más personas salgan de la pobreza, ¿no? Ya veíamos que recientemente también se publicaban los datos de pobreza y la propia CONASAMI nos ha dicho que hay un porcentaje importante de la población en pobreza que ha podido salir de esa condición gracias a esta política de incrementos. Te decía que las razones detrás tienen que ver con recuperación o compensación, digamos, del poder adquisitivo que
a raíz del proceso inflacionario se vio golpeado, sobre todo en el caso de los trabajadores con menores ingresos, ¿no? Entonces, digamos, sí ha jugado un rol importante, significativo y definitorio para, sobre todo, evitar que el contexto tan complicado que hemos vivido en México a raíz de esos problemas internacionales se reflejaran en mayor pobreza y mayores carencias. Natalie, que se incremente el salario mínimo como lo ha estado haciendo el gobierno actual, ¿es sinónimo o significaría o sería consecuencia de una política económica fuerte, una economía mexicana fuerte, necesariamente? Digamos que tiene que ver, ¿no? Quizás una política de salarios mínimos implementada en un contexto económico que no diera para cabida a ello, es decir, donde no hubiera suficiente crecimiento, suficiente dinamismo para una generación de riqueza que hiciera posible después esta distribución, porque en cierta medida el incremento del salario mínimo también implica una redistribución de recursos, ¿no? Es decir, que de la riqueza generada se destine, digamos, una mayor parte del pastel a beneficiar a los trabajadores con mayores salarios. Pero, por supuesto, tienen que haber las condiciones económicas propicias, tiene que haber un dinamismo suficiente para que esto sea posible, ¿no? Lo que hemos estado viendo en años recientes es que sí, digamos, esto se ha acompañado en un contexto donde sí hemos visto crecimiento económico y donde los propios empresarios, por tal motivo, han estado, digamos, dispuestos a negociar y asumir este mayor costo laboral que implica el incremento del salario mínimo, digamos, porque saben que están las condiciones que pueden o que permiten hacerlo, ¿no? Natalie, las condiciones, esto último que dices, las condiciones actuales del país permitirían, y tomando en cuenta la tónica que lleva el gobierno federal, un otro incremento del salario mínimo para el siguiente año. Pues mira, lo que hemos escuchado de la propia CONASAMI es que, porque recordemos que esta decisión de incrementos no se ha tomado solamente desde el lado del gobierno, en realidad es un consenso en donde también participan tanto trabajadores como empleadores, en donde se toman en cuenta exactamente al sector empresarial, las condiciones económicas y qué tan viable ven ellos este tipo de incrementos. Entonces, hasta ahora lo que sabemos es que ellos están pues de acuerdo y dispuestos, digamos, a mantener los incrementos hasta cumplir este objetivo que se propuso el gobierno actual, de que por lo menos el nivel del salario mínimo duplique el costo de una canasta, de una línea de bienestar, por así decirlo, de una canasta de bienes y servicios básicos para la subsistencia, ¿no? Para eso todavía nos falta un poquito, ver un poco más de incremento en el salario mínimo, digamos, todavía hay espacio, y sabemos que está a la disposición de asumir esos incrementos durante los próximos años, pero también es cierto que cada vez se reduce más el margen para poder implementar incrementos de doble dígito, ¿no? Quizás lo que estemos viendo y lo que deberíamos quizás estar viendo para los próximos años sean incrementos más moderados, que por supuesto tienen el límite mínimo de la inflación, es decir, el incremento del salario mínimo por lo menos debe crecer lo mismo que la inflación, pero ya quizás no estaríamos viendo aumentos tan ambiciosos de doble dígito para los años próximos, porque recordemos que, digamos, las desventajas de esta política salarial de incrementos al nivel mínimo del salario sí pueden tener repercusiones negativas, ¿no? Sí pueden, después de cierto nivel, digamos, de estar incrementando el salario mínimo, sí podemos empezar a ver reacciones adversas en la economía, como por ejemplo despidos, ¿no? Que aumente, por ejemplo, el nivel de desempleo, ya digamos en un nivel donde ya hayamos rebasado el nivel óptimo, el nivel deseable, ¿no? O también podemos incluso ver repercusiones en incrementos de precios, en inflación, que recordemos que aunque ya hemos visto una desaceleración de este proceso inflacionario, pues todavía no entra el nivel general de inflación en el rango deseado por Banxico, que es entre 2 y 4%, y todavía pues hay esfuerzos importantes, ¿no?, en temas de política monetaria para que durante el próximo año nos acerquemos a ese rango, digamos, logremos tener un nivel de inflación controlada, y eso podría verse dificultado, podría haber complicaciones si siguen presiones en términos del incremento salarial, ¿no? Porque empezaríamos a ver empresas que para poder asumir esa mayor carga, ese mayor costo laboral, podrían llevar, digamos, reflejar también incremento de precio en los bienes y servicios que proveen. Entonces, de nuevo, es una medida que ha servido, digamos, dado el contexto, para una recuperación en el poder adquisitivo de los trabajadores, pero que se debe implementar con mucha cautela en los próximos años si no queremos empezar a ver, o si no
digamos, queremos correr el riesgo de empezar a ver efectos adversos en términos de desempleo o de inflación. Sí, fíjate, Natalie, la verdad es que nos ayudaste mucho. Te mando un fuerte abrazo. Salúdanos a Valeria, por supuesto. Y gracias por esta explicación tan detallada que nos diste y que nos ayuda, por supuesto, para toda la gente que nos escucha. Abrazos, Natalie, gracias. Es un gusto, hasta luego. Qué gentil, Natalie Hernández, investigadora del INCO. Ahí está justamente una visión interesante y que le permite, sobre todo a usted, ¿no?, definir su opinión sobre este tema, este incremento del 20%. Claro que es un incremento elevado, ya no lo dice Natalie. Los incrementos habían sido nunca de 2 dígitos. Bueno, sí, nunca, no sé cuánto tiempo histórico, no se lo pregunté. A lo mejor podemos checar luego en el tema histórico qué tantos incrementos y los porcentajes, pero este es elevadísimo, de 20%. Oliva Noticias.